Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Continuamos con Noé. Por la fe, Noé. Noé es un personaje que está incluido en la genealogía del capítulo 5 de Génesis, la genealogía de Set. Cuando Adán y Eva tuvieron un hijo, con ese hijo empieza la genealogía. Ahora, Set está tomando el lugar en el corazón de madre, está tomando el lugar de Adán, a quien Caín mató. También en el corazón de Dios, Set es el hombre de fe. Es con él que empieza el linaje de la fe. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 7 dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Ahora, hay una situación parecida aquí, donde Noé, por la fe, condenó al mundo. Cuando Noé creyó, permitió que Dios hiciera lo que había dicho que iba a hacer. Hay una situación parecida en el caso de Abraham. Dios le dijo a Abraham, en Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 18, por la fe ofreció a Abraham cuando fue probado a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Igual que Abraham, cuando él creyó, eso permitió que Dios trajera toda la bendición que él le había dicho a Abraham, toda la descendencia que Dios le había dicho. Igualmente con Noé, cuando Noé creyó, eso permitió que Dios hiciera lo que dijo que iba a hacer. O sea, ¿qué hubiera pasado si Noé no hubiera creído? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un hombre en la tierra que creyó? Que hubiera creído lo que Dios estaba diciendo. Que creyó en algo que todavía no se veía. Que no había llovido sobre la tierra. No tenía un punto de referencia. Dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera creído? Buena pregunta. Lo que sabemos es que porque creyó, Dios pudo hacer lo que dijo. Porque Noé creyó, dice, por la cual condenó al mundo. La fe de Noé hizo posible que sucediera lo que Dios había dicho que iba a suceder. Vamos a Mateo capítulo 12. Aquí en Mateo capítulo 12. Aquí en Mateo capítulo 12, comenzando con el versículo 38. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Siempre estaban pidiendo una señal. Mas él respondió y les dijo, una generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Lo que encontramos aquí entonces es 2 referencias
de personas que por su fe, porque creyeron, hizo que ocurriera lo que Dios había dicho que iba a ocurrir. Nuestra fe puede cambiar las cosas. La fe de Noé condenó al mundo porque Noé creyó, porque no escuchó lo que Dios estaba diciendo, porque él creyó en cosas que no se conocían. Se le advirtió que iba a ocurrir algo que no había ocurrido. No había un punto de referencia. Y él creyó. Y porque Noé creyó, Dios pudo hacer lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué fue lo que Dios dijo que iba a hacer? Dios dijo que iba a traer un diluvio sobre el mundo. Iba a destruir toda carne. Solamente Noé y su familia se iban a salvar. Solamente los animales que entraron con Noé en el arca, una pareja de todos los animales y 7 parejas de los animales limpios entrarían en el arca. Todo lo demás, toda carne y toda humanidad moriría en el diluvio. Porque Noé creyó, Dios pudo hacer lo que estaba diciendo. Y las referencias que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, Él estaba allí. Ellos no estaban creyendo. Y entonces les está diciendo la señal de Jonás. Y les hace referencia acerca de Jonás. Versículo 41. Los hombres de Nínive. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a predicarle a Nínive, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Lo que hizo fue coger un barco para ir a Tarso. O sea, hizo lo opuesto. ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar a los habitantes de Nínive? ¿Por qué no quería ir a predicarle a Asiria? Y la razón es porque eran los enemigos de Israel. Porque eran terribles enemigos. Constantemente estaban entrando a la tierra de Israel y estaban robándose la gente, llevándose los esclavos para que sirvieran. Estaban entrando a la tierra de Israel y matando a la gente. Finalmente invadieron, se llevaron a todo el mundo y llenaron las ciudades del reino del norte, el reino de Israel, de gente de ellos y de otros pueblos. O sea, hicieron que desaparecieran las 10 tribus del norte, el reino de Israel. Estos eran enemigos. Los judíos los odiaban. Jonás los odiaba. Y Dios le está diciendo a Jonás, vaya, predíqueles. Jonás no quería predicarles porque Jonás sabía que si él les predicaba, ellos se iban a arrepentir y Dios entonces no los iba a matar. Dios lo que quería era salvarlos. Jonás lo que quería era que cayera fuego del cielo y los destruyera, los arrasara sobre la faz de la tierra. Y por eso Jonás cogió un barco y se fue para Tarso, pero no llegó a Tarso. Dios preparó un pez, se lo tragó, y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre. Cuando salió de ese pez, estaba listo para ir a predicar a Nínive. Sin embargo, aún llegó a Nínive, predicó, camino de 3 días. Un día predicaba, otro día predicaba, otro día predicaba. Camino de 3 días fue predicando. Y la Biblia dice que la ciudad de Nínive, comenzando con el rey hasta el último, se arrepintieron. Como consecuencia de eso, entonces Dios no los mató. Pero Jonás, ¿qué hizo? Jonás fue y se sentó para ver caer fuego del cielo. Él quería caer fuego del cielo y se enojó cuando no fue así. Bueno, ese es el caso de Jonás. Pero está diciendo Jesús, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, o sea, la generación de Jesús que no creían, y la condenarán, porque ellos creyeron, y esta generación no está creyendo. Esta generación más bien van a condenar a Jesús y van a gritar, crucifícale, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Está refiriéndose a sí mismo, el Dios hecho hombre, Jesucristo. Otra referencia que hace aquí, el versículo 42. La reina del sur, está hablando evidentemente de la reina de Saba. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque vino de los confines de la tierra
para oír la sabiduría de Salomón. O sea, ella creyó, escuchó, habían hablado de Salomón, ella quería escucharlo de sus propios labios. Por cierto, tuvo un hijo con él. Y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Hay dos testigos contra esa generación: los ninevites y la reina de Saba. Ellos sí creyeron. Los del tiempo de Jesús no creyeron. Noé creyó. Y porque Noé creyó, Dios pudo hacer que la tierra fuera destruida. Vamos a Génesis, capítulo 6. Primeramente el versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué significa esta pequeña expresión? La tierra está llena de violencia a causa de ellos. Bueno, yo creo que está hablando de lo que había sucedido como consecuencia de la mezcla de las razas. La raza de Caín, que era una raza impía, una raza que no creía en Dios, una raza que iba en contra de todo lo que representaba a Dios, todo lo que hablaba de Dios. Y se contaminó la tierra por la violencia que se creó cuando se mezclaron con la raza de Set, que era la raza de fe. Entonces, a causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Encontramos al final, entonces, aquí, donde dice en el versículo 11 del capítulo 7, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2. Qué interesante. Vinieron pues con Noé al arca. Él no tuvo que ir a buscarlos. Dios los llamó y ellos obedecieron. Hicieron fila para entrar en el arca. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Entonces, porque Noé creyó, condenó la tierra. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, por la cual, o sea, por la fe, por la cual condenó al mundo. Noé creyó. Porque Noé creyó, Dios pudo hacer lo que había dicho. Nuevamente, porque Abraham creyó y ofreció a su hijo Isaac, Dios pudo hacer a través de Abraham todo lo que había dicho. Abraham es el comienzo de la raza hebrea. Antes no habían hebreos. De hecho, cuando Abraham fue llamado, él era gentil. La raza hebrea empieza cuando Dios hace pacto con Abraham. La circuncisión es la señal de ese pacto, porque es un pacto de generaciones, es un pacto de descendencia, es el pacto de Dios con un hombre que produce un pueblo que va a producir al Salvador del mundo, y por eso es la circuncisión. Entonces, porque Abraham creyó, Dios pudo hacer lo que había dicho. Dios pudo producir el pueblo que iba a producir al Salvador, porque Abraham creyó. Porque Noé creyó, Dios pudo hacer lo que dijo que iba a hacer.
Era lamentable, era triste. Dios no lo hubiera querido así. El propósito de Dios era crear un hombre perfecto para que habitara eternamente en compañerismo, en relación con Dios, para que a través de toda la eternidad hubiera esa relación, hubiera ese compañerismo entre Dios y el hombre. Sin embargo, Adán pecó. Adán no creyó que lo que Dios decía era verdad. Creyó que lo que su mujer decía era verdad. Y como consecuencia de la desobediencia de Adán, el pecado entró al mundo. Como consecuencia de ese pecado, el pecado se propagó. El pecado no entró al mundo cuando Eva pecó. Ella comió. Vamos a Génesis capítulo 3. Versículo 6. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Cuando Eva comió, ¿qué pasó? Nada. Versículo 7. Bueno, al final del versículo 6. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Versículo 7. Entonces, o sea, cuando Adán comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando Adán comió. Dice en Romanos 5, porque el pecado entró al mundo por un hombre, no por una mujer. Y así se propagó, porque la simiente viene del varón. Todos nosotros procedemos de Adán, inclusive Eva. Todos nosotros venimos de Adán. Cuando Adán pecó, todos pecamos, incluyendo Eva, aunque ella había comido el fruto primero. Pero el pecado pasó de Adán a Eva y a toda la descendencia humana. Más tarde, Adán creyó. Yo creo que cuando nació Set, encontramos algo más que una persona que está tomando el lugar de Abel en el corazón de una madre. Encontramos también un sustituto, que es el principio de la sustitución de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y encontramos entonces ahí al creyente Adán y a la creyente Eva, donde ellos, al venir Set, al darles un hijo, el linaje de la sangre, el linaje de la fe, que produce un Noé, que produjo antes un Enoc, que anduvo con Dios, que caminó con Dios, que el Señor se lo llevó, produce un Noé que creyó. Y porque Noé creyó, condenó al mundo. Porque Abraham creyó, permitió que Dios, a través de él, produjera un pueblo que iba a producir el Salvador del mundo. ¿Qué va a pasar cuando usted cree? Cuando usted cree, se va a salvar. Va a pasar de muerte a vida. Va a llegar a ser hijo, hija de Dios, por la fe en Jesucristo. Va a formar parte de la familia de Dios. Pero va a pasar más. Porque usted creyó, otras personas también pueden llegar a creer. Hay una influencia benéfica. Hay una influencia de bien. Cuando usted cree, otros también, por su testimonio, por su estilo de vida, ellos también pueden llegar a creer. Esa influencia que Adán tuvo, esa influencia que Noé tuvo, esa influencia que Abraham tuvo, esa influencia que encontramos en estos grandes hombres y mujeres de la fe en Hebreos capítulo 11, usted también puede tener esa influencia al creer. Cree y muchas cosas van a suceder. Usted va a ser salvo de sus pecados, va a llegar a ser hijo de Dios por la fe en Jesús, formar parte de la familia de Dios, pero además de eso, su fe, su estilo de vida va a influir en otras personas. Va a influir en su cónyuge, va a influir en sus hijos, va a influir en sus vecinos, va a influir en sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, va a influir en muchas otras personas que están alrededor. Porque Noé creyó, Dios pudo hacer lo que dijo que iba a hacer. Condenó al mundo, pero Dios le dio la salvación en Noé y su familia. Y porque ellos creyeron, nosotros estamos aquí hoy.
crea. Recíbelo como Salvador y luego recíbelo como Señor. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín? Muy bien, vamos a Génesis, donde ocurrió. En Génesis capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Interesante, un médico me hizo ver de que aquí solamente una vez dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. O sea, hay una sola concepción, hay dos hijos, evidentemente eran gemelos. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, se ha pensado que como Caín era agricultor, pues era normal que él trajera del fruto de la tierra, pero hay más aquí. No solamente es cuestión de que un agricultor trae del fruto de la tierra y un ovejero o pastor de ovejas trae una oveja o un cordero. No, hay más. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. También se ha sacado de que como Abel trajo de lo más gordo de ellas, o sea, de lo mejor, entonces que evidentemente Caín trajo, y eso lo escuché de mi maestra de escuela dominical cuando tenía como 6 años, de que evidentemente lo que Caín trajo fue fruto podrido o descompuesto. No, no es así. Hay más. ¿Qué más hay? Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es lo que yo llamo el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Son los creyentes en el Antiguo Testamento. Ahora, no todos los creyentes del Antiguo Testamento están en Hebreos capítulo 11, sino que son algunos que se consideró por el Espíritu Santo en su inspiración al escritor. Eran sobresalientes, eran muy conocidos para usar como referencia en cuanto a un ejemplo de cómo se usó la fe en el Antiguo Testamento. Pero quiero que tomemos nota, comenzando aquí en Hebreos capítulo 11. Es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuesto el universo por la palabra de Dios, para así hacer lo que se ve de lo que no se veía. Comencemos por definir fe. Dice el versículo 1, es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. El versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Una definición que recibí de un profesor en el seminario y que yo lo mantengo es: fe es creer que lo que Dios dice es cierto. Aceptar la palabra de Dios como cierta. Creer que lo que Él dice es cierto. Ahora, si dice aquí el versículo 4, por la fe Abel, entonces quiere decir que había instrucción previa. Él está creyendo la palabra de Dios. Él está creyendo la instrucción que Dios le dio. Dice, por la fe Abel, versículo 4 de Hebreos capítulo 11. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor o mejor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahora, la cual está en el masculino. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual no concuerda en género con sacrificio, que es masculino, concuerda en género con la fe. Entonces la referencia aquí donde dice por la cual alcanzó testimonio, está hablando de la fe, no del sacrificio. Por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, ahora sí. Entonces está la fe y está también el resultado de la fe, que es la acción o la ofrenda que trajo.
Y muerto aún habla, pero luego está otra vez en el femenino, por ella, o sea, por la fe. Volvamos al punto, por la fe. Por la fe Abel. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Abel trajo la ofrenda correcta. Por la fe Abel. Había instrucción previa. Ellos sabían la clase de ofrenda que debían traer. Abel trajo la clase de ofrenda que debía traer. Caín no trajo la clase de ofrenda que debía traer. Caín trajo del fruto de la tierra. Abel trajo una ofrenda de sangre. Ahí está la clave. Una ofrenda de sangre. Porque señalaba hacia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Abel está confesando, yo soy pecador. Caín no está confesando que es pecador. Caín se cree buena gente. Él cree que no es necesario traer una ofrenda de sangre. Entonces, vamos a ver qué pasó. Estamos en el capítulo 4 de Génesis, versículo 4, al final del versículo 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hay una identificación entre el ofrendante y la ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. De nuevo hay una identidad, una identificación entre el ofrendante y la ofrenda. ¿Qué hizo Caín? Dice, perdona Señor, me doy cuenta que me equivoqué, voy a traer la ofrenda correcta. No, se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante, o sea, se enojó tremendamente. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o sea, si haces lo correcto, si haces lo que se te dijo, ¿no serás enaltecido? O sea, no se te va a reconocer. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. La palabra pecado en el hebreo y la palabra ofrenda por el pecado es la misma. Hay una identificación completa entre el pecado y la ofrenda por el pecado. Dios le está dando una segunda oportunidad a Caín. Dios le está dando a Caín la oportunidad, no lo hizo correcto la primera vez, ahora tiene la oportunidad de hacerlo de nuevo. Sin embargo, ¿qué hizo Caín? No aceptó la oferta de Dios. No aceptó traer ahora una ofrenda de sangre de las ovejas. Lo que hizo fue ofrecer una ofrenda de sangre, matando a su hermano. Hubiera querido matar a Dios. Como no pudo matar a Dios, entonces mató a su hermano, hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Quieres una ofrenda de sangre? Ahí te va. Triste. La actitud de algunas personas hoy también. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Porque obedeció, porque trajo la clase de ofrenda que debía traer, una ofrenda de sangre, reconociendo que era pecador. Esa ofrenda estaba señalando hacia Jesucristo. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.